Les saludo con mucho cariño. Yo soy Arvin Toro del Grupo Metafísico Caracas, hoy transmitiendo conjuntamente con el Grupo Metafísico Caracas para nuestros participantes de Cumaná, Estado Sucre. Vamos a continuar nuestras actividades que hemos venido desarrollando desde que comenzamos estas transmisiones para todo el Estado Sucre y que hemos venido estudiando paulatinamente los pilares de la metafísica. Hemos llegado al segundo pilar de la metafísica, que es el Cristo interno, y hemos aprendido que ese Cristo interno es ese sagrado ser divino, esa presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros, dentro de todo lo que existe, sin importar cualquier calificación de la mente humana. Todos tenemos esa presencia de Dios dentro de nosotros, todos los reinos, todos los seres humanos, independientemente de su comportamiento, independientemente de su clase social, de su raza, de su color, de su credo, todos tenemos esa presencia de Dios dentro de nosotros, esa chispa divina que me gusta llamarlo el sagrado ser interno, Dios dentro de mí, Dios dentro de ustedes, Dios que se manifiesta y se expresa a través de todos los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y por supuesto nosotros, el reino humano, junto con los reinos espirituales y celestiales. Esa presencia de Dios que se manifiesta en todas partes. Por eso decimos que Dios es ubicuo, porque está en todas partes. Hoy, a propósito de nuestras actividades que hemos venido trabajando la semana pasada, vamos a hacer un paréntesis, trabajamos el Cristo despierto, el santo ser crístico despierto, y estuvimos conversando de seres que tenían el Cristo despierto. Causalmente hoy es día de nuestro amado San Francisco de Asís. Por eso nos unimos a esta conmemoración junto al Grupo Metafísico Caracas en honor a nuestro amadísimo Señor San Francisco de Asís. Que por aquí tenemos una imagen, una estatuilla pequeña que representa a San Francisco de Asís. Esta imagen fue traída de Assisi, en Italia, y que tiene esa vibración, tiene esos electrones, tiene esa energía que dejó el amadísimo Señor Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Y como ya hemos venido trabajando durante toda esta tarde, ya hemos aprendido que San Francisco de Asís, como lo conocemos en la Iglesia Católica o como lo conocemos una gran parte de los cristianos que creemos en el Maestro Jesús, Él, cuando entramos a esta enseñanza, aprendemos de Él que es una encarnación, San Francisco es una encarnación del amado bendito Señor Kuthumi, un ser de luz grandioso, por demás decirlo, un ser de luz glorioso. Actualmente dentro de la jerarquía espiritual, el amado Maestro Kuthumi desempeña la labor del Cristo de la tierra. Y por acá, detrás de mí, tenemos una representación del amado Maestro Kuthumi, el amadísimo Señor Kuthumi, como actualmente lo conocemos. Realmente, físicamente, así es el amado Señor Kuthumi.
que conocimos en una época en el siglo XII como San Francisco de Asís, y que también tuvo otra encarnación aquí en América Latina muy importante, muy llamativa, muy curiosa, que no viene al caso, pero merece ser nombrado dentro de esta actividad, que es el amadísimo San Martín de Porres. También fue una encarnación de el amado señor Kuthumi, que lo tenemos aquí de este lado, y nació aquí en América Latina, específicamente en el Perú, y que también desarrolló una labor grandiosa, maravillosa, y le aportó a la humanidad grandes ejemplos de vida. Hoy vamos a enfocarnos en el amadísimo señor San Francisco de Asís, encarnación del amado bendito maestro Kuthumi. Quiero compartir con ustedes, a propósito de nuestras actividades de los pilares, que San Francisco de Asís fue y sigue siendo un Cristo despierto, como lo veníamos trabajando en los pilares. Y vamos a enfocarnos hoy en esta encarnación, haciéndole honor, conmemorando este día tan especial como es el día de San Francisco de Asís. Quiero compartir con ustedes un tema que se titula de la siguiente manera: San Damiano. San Damiano es un lugar especial. Es un lugar de suma importancia en la vida de San Francisco de Asís y para nosotros los que amamos esta encarnación del amado bendito señor Kuthumi. De verdad que me complace compartir con ustedes, estudiar con ustedes esta actividad dedicada a este ser de luz tan glorioso, tan grandioso, que vibra y se le siente su vibración en el corazón de todo aquel que lo ama y que se compenetra con esta energía. Para empezar nuestra actividad del día de hoy, primero que todo, les voy a citar la fuente bibliográfica que yo utilicé para desarrollar esta actividad. Y tenemos aquí el libro Francisco de nuestro facilitador, don Rubén Cedeño, y también tenemos aquí otro libro del cual me apoyé, que se titula Sabiduría de las Edades, por el amado maestro Kuthumi. Son enseñanzas dispensadas directamente por el amado señor Kuthumi, y en base a este libro quiero hacer una introducción para poder entrar en el tema de San Damiano. Vamos a ver de qué se trata esta introducción, esta pequeña introducción, y así vamos a ir profundizando poco a poco hasta llegar a nuestro tema central, que es San Damiano. San Francisco de Asís. San Francisco fue un muchacho que nació en Italia, en un lugar llamado Asís, en el siglo XII, en el año 1181 específicamente, y que vino y desempeñó una labor curiosa, una labor que merece ser tomada en cuenta y que merece ser estudiada por todos nosotros que somos estudiantes de esta enseñanza interna metafísica, y le agradezco infinitamente a nuestro facilitador Rubén Cedeño por haberme puesto al alcance
tan gloriosa enseñanza, contenida dentro de varios libros, porque no nada más está la fuente bibliográfica que le acabo de mostrar. Hay otros libros que podemos adquirir también de Rubén Cedeño y que son enriquecedores totalmente a nivel biográfico y a nivel de enseñanza interna para ponerla en práctica. Y nos dice el amado bendito señor Kuthumi en su libro Sabiduría de las Edades lo siguiente con respecto a su encarnación como San Francisco de Asisi. Durante mi vida en Asisi tuve toda la riqueza y felicidad de un hombre joven, de buena familia, rodeado de grupos amables, y mi vida no conoció nada de las espinas de la opresión que a menudo vuelca a la gente hacia Dios. El amado señor Kuthumi nos dice en estas palabras que él, cuando encarnó como San Francisco de Asisi, nació en una familia noble, en una familia con todas las comodidades que la prosperidad, la riqueza podía dar. Y él no conoció nada negativo. Tenía todas las comodidades que necesitaba o que quisiera cualquier ser humano. Y él no conoció el sufrimiento, como lo dice aquí en estas últimas líneas. Él no sabía lo que era sufrir o carecer de algo, como mucha gente que en base a este sufrimiento, en base al sufrimiento, a las cosas negativas que suceden, se vuelcan hacia Dios. San Francisco en su época nunca experimentó esto. Así nos lo relata el amado maestro Kuthumi aquí. Fíjense bien y vamos a prestar atención para ir viendo cómo se desarrolla todo esto. El impulso divino comenzó a despertar dentro de mi corazón sin ninguna invocación, excepto aquella que ahora se vino desde el corazón de mi madre. Tampoco San Francisco se la pasaba metido en una iglesia. O sea, Francisco, hijo de don Bernardone y de doña Pica, tuvo un nacimiento muy curioso. Él no nació dentro de esa casa lujosa, ni dentro de un lugar lleno de lujos. Incluso el día que doña Pica fue a dar a luz, no podía parir y tuvo que buscar un lugar donde el bebé quisiera venir al mundo. Y por inspiración divina, doña Pica ha llegado a un establo, donde fue que pudo dar a luz a Francisco. Un establo que causalmente había una mula y un buey. ¡Qué cosa tan curiosa! Y fue en ese lugar donde Francisco decidió venir al mundo. Don Bernardone, padre de San Francisco, fue quien inventó o fue quien le dio el origen al nombre de Francesco, debido a unas telas francesas carísimas, fabulosas, exquisitas, que él mismo importaba desde Italia, desde Francia a Italia, y que él le tenía mucho aprecio a esta mercancía, a estas telas, por lo exquisitas que eran, y le pone a San Francisco Francesco, que quiere decir francés, algo que es francés. En ese momento, en el nacimiento de Francisco, fue un lugar muy humilde, muy sencillo, muy parecido al nacimiento del amado Maestro Jesús el Cristo. Y como nos lo dice el amado Francisco, como nos lo dice el amado Maestro Kuthumi, en su libro Sabiduría de las Edades, él vivió con lujos, sin carencia de nada, sin sufrimientos. Tampoco se la pasaba metido en una iglesia rezando, ni orando, nada de eso. Pero doña Pica, su madre,
quien lo trajo al mundo, era muy religiosa, muy devota. Y fue ella, gracias a las oraciones de Doña Pica, a la devoción que ella tenía hacia el amado Maestro Jesús, que Francesco, en esa encarnación, empezó a percibir ese llamado divino, como él lo dice en esta lámina. El impulso divino lo comenzó a sentir a raíz de las oraciones de su madre. Cuando llegué a estar inmerso en el amor profundo, devoto por Jesús, mi vida se convirtió en una extraña calma y paz interna que continuó creciendo cuando dejé los caminos de los hombres y entré al corazón del silencio. En un momento de su vida, Francisco se encontró inmerso, se encontró imbuido en ese impulso divino, que ese sagrado ser interno dentro de él, esa chispa divina, ese Cristo interno, impulsaba, le inspiraba. Y él entró, como lo dice aquí, en el corazón del silencio. Él entró en el silencio del ser supremo, esa presencia de Dios que todos llevamos por dentro. Durante muchos años su presencia envolvente se expandió dentro de mí, y nunca predicando, sino mediante radiación, aseguró un discípulo. A raíz de que el amado Francesco entra en ese corazón del silencio, esa presencia de Dios se iba expandiendo dentro de él con el paso de los años. Y, como lo dice aquí, él nunca se fue a predicar modos de vida, él nunca se fue a hablar literalmente de las cosas, sino que él vivenciaba aquello que le inspiraba, esa presencia envolvente de la magna presencia de Dios, yo soy. Él vivenciaba esa presencia de Dios, la sentía fluyendo de su ser hacia afuera. Y fue de esta manera como esa presencia de Dios aseguró un discípulo. Fue de esa manera como Francisco se compenetró con ese sagrado ser divino, esa magna presencia de Dios, yo soy, esa chispa divina que todos llevamos por dentro y que en esa encarnación él asumió conscientemente. Fíjense bien. Para mí, el sendero del silencio no era uno de represión o supresión, porque la belleza de la presencia de Dios en mi corazón era tan grande que mi ser externo estaba en un estado consciente de adoración amorosa ante el regalo que Dios me había dado con esa llama inextinguible ardiendo. Francesco, a la edad de 27 años aproximadamente, 26, 27 años, cuando siente este llamado, cuando siente este impulso divino y entra en ese sendero del silencio, se sumerge, se compenetra en el corazón del silencio, él nunca sintió esto de manera negativa, él nunca vio eso de forma negativa, él nunca sintió ni rechazo, ni adversión, nada de eso. Él se entregó a ese ser que estaba pulsando desde el centro de su presencia. Y, como lo dice aquí,
se inclinó conscientemente en adoración a esa chispa divina. Se inclinó conscientemente en adoración a esa chispa de Dios. Esa llama triple de la cual estamos hablando en nuestras actividades de los pilares contemplativas, de principio, de bondad, de voluntad, de fe inquebrantable en el poder de Dios dentro de nosotros, de inteligencia, sabiduría, de iluminación, observación divina, de amor divino, cohesión, adoración y gratitud infinita hacia todo lo creado. Es de esta manera como nosotros, los estudiantes de esta enseñanza, debemos asumir la enseñanza interna metafísica, de esta forma como lo describe el amado Francisco, el amado Maestro Kuthumi, en esta vivencia que él nos expresa por medio de su libro Sabiduría de las Edades. No es nada más que aprendamos literalmente leyendo la enseñanza y decirla por decirla, es que la vivenciemos, es que tengamos la voluntad divina para asumir las situaciones que se presenten en nuestra vida sin calificarlas y resolverlas por medio de la sabiduría, de la inteligencia, de la observación, inclinándonos en gratitud y reconocimiento a ese ser interno, esa presencia de Dios que mora dentro de nosotros mismos, que mora dentro de mí, que mora dentro de ustedes, y que también esa chispa divina se expresa a través del reino mineral, vegetal, animal, y que merecen respeto, gratitud, que se expresa esa presencia de Dios a través de los 4 elementos que a diario nos prestan servicio y que nosotros lo ignoramos. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos a darle gracias al Padre por cada uno de los 4 elementos? Muy pocos, realmente. No nos damos cuenta porque vivimos presos de la vida cotidiana, de los quehaceres del diario vivir, y no nos detenemos a darle gracias a Dios y a reconocer la presencia de Dios en nosotros y a nuestro alrededor. Vamos a continuar aquí. Esa llama, como lo dice aquí en la última línea, es una llama inextinguible que siempre está ardiendo dentro de nuestro corazón y jamás se extingue, sin importar lo que hayamos hecho. Esa llama de esa presencia de Dios está dentro de nosotros. Me sentía uno con esa presencia flameando. Aprendí que podía encontrarla ardiendo en los corazones de todo el que contactaba. Y así debemos hacer nosotros. Vamos a aprender esto que nos da el amado Maestro Kuthumi por medio de su encarnación como San Francesco de Assisi. Vamos a reconocer a esa presencia de Dios en la otra persona. Vamos a reconocer esa presencia de Dios en aquella persona con la cual no estamos de acuerdo. Vamos a reconocer esa presencia de Dios en esa situación que se está presentando que es aparentemente negativa. Vamos a reconocer esa presencia de Dios en el reino mineral, en el reino vegetal que tanto servicio nos presta para alimentarnos. Vamos a reconocer esa presencia de Dios en el reino animal y a bendecirlos, a respetarlos, a quererlos. Vamos a reconocer esa presencia de Dios en todo lo que nos rodea. A través de sus ojos veía el reflejo del amor de Dios que estaba dentro de mi presencia,
en el vuelo de un pájaro o en el golpetear del grupo salvaje del bosque. Vamos a reconocer a través de los ojos, por medio de nuestra observación, la presencia de Dios, que es gloriosa en el otro. Y de la misma manera estamos reconociendo esa presencia gloriosa de Dios dentro de nosotros mismos. Esa chispa divina que debemos asumir, expresar. En todo eso oía el laudo del corazón de mi Padre, y cuando estaba más profundo dentro de una sumisión agradecida ante este poder, eso comenzaba a fluir a través de mis brazos y de mi ser entero, con una paz y una cordialidad que parecía sostenida constantemente dentro del abrazo de una forma angélica. En todo San Francisco veía la voluntad de Dios. Él no estaba discriminando de que esto era negativo, de que él no se estaba quejando de nada como a veces hacemos nosotros, sino que en todo él veía y se daba cuenta de la voluntad de Dios y no lo asumía de una manera dramática o catastrófica. Solamente aprendía de esa voluntad de Dios desde el corazón del Padre, de la magna presencia yo soy. Y esa presencia fluía a través de él de una manera incontrolable, por decir algo. Y que él dice y él describe que parecía sostenida por un ángel. Imagínense ustedes lo grandioso de todo esto. Comencé a escuchar y a ver a través del velo. Empezó Francisco su ministerio. Empezó Francisco su vivencia interna. Como algún día, quizás, no se sabe cuándo, pero sí, en algún momento vamos a asumir nosotros. Y empezó a ver a través del velo, empezó a ver mucho más allá de lo superficial, de lo banal, de lo pasajero. Empezó a ver mucho más allá de sus narices, como decía mi abuela, Mercedes María Toro. Donde quiera que esté, se lo agradezco infinitamente. Ver más allá de nuestras narices. Discernir. Este fue el periodo de San Francisco y a partir de aquí comenzamos con nuestro tema central, que es San Damiano. San Damiano, San Francisco, un día andaba en los alrededores de Assisi, caminando, vivenciando asumiendo su vivencia interna, mejor expresado. Y, como lo dice aquí, como nos lo dice nuestro facilitador Rubén Cedeño en su libro Francisco, un día que andaba por el campo hablando con las flores, los pájaros y las mariposas, Francisco se encontró con una pequeña iglesia derruida, casi sin techo y con un crucifijo precioso. Un día San Francisco, caminando por los alrededores de Assisi, se encuentra con esta iglesia que está en ruinas. Y él entra a esa iglesia y se consigue con un crucifijo hermosísimo. Un crucifijo bizantino precioso que todavía existe y que es muy significativo para todos nosotros y para todos los que amamos a este ser tan maravilloso que es el amado Señor San Francisco de Asís o el amadísimo Maestro Kuthumi. San Francisco, como lo ven, vamos a hacer un paréntesis rapidito, no es que nació pobre y no le quedó de otra que entregarse a la pobreza. No, señor. San Francisco nació en cuna de oro, por decir algo.
Y él renunció a todo eso para entregarse a la vivencia interna, para entregarse a Dios, para entregarse a ese sagrado ser interno que estaba fluyendo a través de él. San Francisco desarrolló tal sensibilidad que podía entender a los animales, a las plantas, y conversaba con ellos. Es por eso que en las imágenes populares de San Francisco lo vemos rodeado de animales. San Francisco, cuando entró a la iglesia que estaba derruida, la iglesia de San Damiano, así se llamaba la iglesia, o se llama, mejor dicho, porque todavía existe, y ve este crucifijo bizantino hermosísimo, se inclina ante él y dice la oración que les muestro a continuación. Dice: «Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento». ¡Qué grande es San Francisco de Asís! Ustedes saben lo que es esta oración. Esto es un tesoro. Cuando yo entré a esta enseñanza, la enseñanza interna metafísica, esta oración estaba incluida en el servicio del rayo dorado, del segundo aspecto de Dios. Y cuando yo escuché esto, eso fue la gloria. Me hizo vibrar. Y quizás exagero con lo que voy a decir en este momento, pero se siente la sustancia luminosa de esa presencia de Dios al recitar con sentimiento esta oración. Nos conectamos directamente. ¿Quién de nosotros reconoce que tiene tinieblas en su corazón? Nosotros reconocemos eso y pedimos a Dios, a ese glorioso Dios, que ilumine esas tinieblas y las haga desaparecer. Difícilmente lo hacemos porque todos siempre estamos creyendo que somos unos angelitos, pero no reconocemos aquello negativo que hacemos y nos cobijamos dentro de esta oración que nos dejó el amado San Francisco de Asís. El Maestro Jesús le habló a Francisco por medio del Cristo bizantino de la iglesia de San Damiano. San Francisco, habiendo hecho esta oración, se conectó con esa presencia de Dios. Y el amado Maestro Jesús le habló a través de ese Cristo bizantino de San Damiano, que ya lo vamos a conocer. Y el amado Maestro Jesús le dijo lo siguiente: Francisco, repara mi iglesia que amenaza ruina. Aquí tenemos una representación de este crucifijo de San Damiano, conocido popularmente como el Cristo de San Damiano, a través del cual el amado Maestro Jesús le habló a San Francisco de Asís. Francisco, habiendo tenido esta vivencia con el Maestro Jesús, mira a su alrededor y ve la iglesia de San Damiano en ruinas y comienza a buscar materiales en la naturaleza para irla reconstruyendo, para irla perfeccionando. Y sus amigos de la alta sociedad, de la nobleza, que lo querían mucho, lo empezaron a ayudar. Le empezaron a proveer cosas para que él pudiera levantar la iglesia de San Damiano. Y es a través de este acto, a través de esta acción, que se empiezan a formar esta orden que conocemos hoy en día como la orden franciscana,
que no se puede decir que la fundó San Francisco, sino que mucha gente que lo conocía, que lo veía, muchas de sus amistades que lo querían y que vibraban con esa forma de vivir que él tenía, lo empezaron a seguir una y otra vez más. Todos aquellos que veían su vivencia se conectaban con esa gloriosa bienaventuranza que se expresaba a través de él, empezaron a formar esta orden de una forma natural. A partir de esta vivencia es que se empieza a formar la orden franciscana, con esta manifestación del amado Maestro Jesús a través del Sagrado Cristo o Crucifijo de San Damiano. Mucho después, Francisco se da cuenta que el amado Maestro Jesús no se refería directamente a la iglesia de San Damiano, sino que se refería a este templo que somos nosotros mismos. Vamos a ver el próximo párrafo para ir adelantando un poco la presentación. Francisco comenzó a buscar pedazos de piedra para reconstruirla y sus amigos de la alta sociedad lo empezaron a ayudar. Como se lo venía diciendo, la iglesia hay que reconstruir. La iglesia que hay que reconstruir es el templo interior que todos tenemos en nuestros cuerpos inferiores, que son el tabernáculo que resguarda nuestro Cristo. Esa iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros portadores de ese sagrado ser interno, de esa chispa de Dios, de la cual somos dotados por ser hijos del Padre Celestial. Esa chispa divina que nos dota de buena voluntad, de inteligencia, de sabiduría, de amor, de adoración a Dios. Este es el templo que hay que reconstruir. ¿Y cómo lo vamos a reconstruir? Venimos trabajando los pilares y en una oportunidad trabajamos los 7 principios universales, donde en la ley de mentalismo estudiamos los arquetipos mentales, estudiamos las cristalizaciones negativas que alojamos en nuestra mente y que si son negativas, nos van haciendo sufrir. Y parecemos un templo en ruinas cuando nos llenamos de negatividades, nuestra mente y nuestros sentimientos. Nosotros debemos reconstruir nuestra iglesia, que somos nosotros mismos, limpiando nuestro inconsciente, nuestros sentimientos de todo arquetipo negativo, de todo pensamiento de escasez, de todo temor, de toda apariencia de enfermedad que nos esté perjudicando o que pretenda perjudicarnos. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, del uso del poder del decreto, del cual fuimos herederos por ser hijos de Dios Todopoderoso, que creó el universo por medio de la palabra cuando dijo: hágase la luz. Ese poder nosotros lo heredamos, pero no lo utilizamos correctamente y nos va generando sufrimiento. Entonces vamos a corregir, vamos a asumir esto de una manera seria. Fíjense, aquí tenemos pues nuestro templo, nuestra envoltura física, etérica, astral, mental y nuestro sagrado ser interno, que está representado en esta gráfica aquí. Vamos a avanzar un poquito. Aquí tenemos la Santa Llama Triple, esta gráfica representativa de estos 3 primeros aspectos de Dios, estas virtudes primordiales del Padre que debemos tener claras, debemos conocerlas para poderlas empezar a manifestar. Cuando entramos a esta enseñanza, muy poco tenemos claro esto. Y ese es uno de los grandes aportes de esta enseñanza interna para todo el que empieza a estudiarla.
En las paredes de la iglesia de San Damiano se puede ver en el friso las huellas de los dedos de San Francisco. Dentro, en uno de los pasillos del claustro, está el sitio donde él escribió el Cántico de las Criaturas. En este lugar fue que San Francisco le hizo alabanza a Dios a través de todas sus expresiones en la naturaleza, donde se compenetró con esa catedral de la naturaleza divina manifestada en nuestro planeta Tierra, cuando dice lo siguiente: Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube, y el cielo sereno, y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre, y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos y coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal, bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad. Qué grande fue San Francisco de Asís. En esta iglesia de San Damiano, que después él delegó a Santa Clara, una chica que también era de la alta sociedad y que estaba enamorada de él, y decidió seguirlo y entregarse también a la vida espiritual, para que todos podamos entender. Decidió entregarse a la vivencia interna. San Francisco le delegó esta iglesia a Santa Clara, y a partir de ese momento se origina la orden franciscana conocida como las Clarisas. Esta vivencia de San Francisco de Asís en San Damiano es sumamente importante, es grandiosa, y podemos hablar muchísimas cosas importantes sobre él en San Damiano. Mis señores, hasta aquí nuestra actividad del día de hoy. Espero que les haya gustado, que yo sé que sí, como a mí me encanta esta oración al Cristo, al crucifijo de San Damián, y se las dejo para que la practiquemos, para que la asumamos.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por su atención.